Buenas tardes, nosotros somos el equipo negro, conformado por su servidor Ahumada Hernández Manuel, la compañera Martínez Sandy, Martínez Alejandra, Pérez Sofía y el compañero Rojas Juan. El día de hoy les vamos a presentar el tema del cacao. Historia. El cacao, mejor conocido como el alimento de los dioses, es un fruto proveniente del árbol cacaotero. También se le llama cacao al producto que resulta de la fermentación y el secado de su semilla, por lo que es un componente básico del chocolate. Los tres productos más conocidos que se extraen de estas semillas son licor, manteca y cacao en polvo, o sea, la cocoa. El cacao era utilizado por las tribus maya, azteca e inca hace más de 2500 años, primordialmente como remedio medicinal o como moneda de cambio. Su introducción en Europa no llega hasta el siglo XV tras la colonización de América, cuando se importó junto con otros alimentos como las papas o los tomates. Propiedades del cacao natural. Alto valor nutritivo, rico en antioxidantes, con múltiples beneficios para la salud. El cacao contiene grandes propiedades nutrimentales, te brinda 50% de grasa en forma de manteca, entre 11 y 12% de proteínas, 7 y 8% de almidón, y lo demás está constituido por agua, fibras, ácidos orgánicos esenciales y en menores cantidades tiene azúcar, teobromina, cafeína y 300 sustancias más. El mayor contenido en magnesio se encuentra principalmente en su forma cruda. Es alto en antioxidantes. El cacao es tan rico en antioxidantes como el té verde y vino tinto. Alivia el estrés. Gracias a la teobromina, que estimula el sistema nervioso central y es más suave que la cafeína, el cacao te ayuda a reducir tus niveles de estrés con un efecto más prolongado. Alivia el mal humor. La andamina funciona como un regulador del humor natural. Se usa en pacientes con tratamiento de depresión para manejar aspectos del ánimo. Disminuye los niveles de colesterol. El consumo de chocolate negro con 60 o 70% de cacao puede reducir los niveles de colesterol malo, LDL, y aumentar el bueno, HDL. Combate enfermedades. Gracias a sus antioxidantes, el cacao se asocia con la prevención de patologías por estrés oxidativo, tales como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer hepático, gástrico, de colon y diabetes. Contra el cáncer de piel. El cacao es un gran antioxidante para la piel, gracias a sus flavonoides que protegen contra el daño celular que ejercen los radicales libres. Zonas productoras en México. El cacao es producido principalmente por el estado de Tabasco, quien produce el 66% de la producción natural, seguido por Chiapas, que produce el 33% y que aportan el 99% de la producción total. El resto se produce entre Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Tabasco, Chiapas y Guerrero son las entidades productoras de cacao. Existen 3 variedades de cacao en el mundo y se cultivan en México. 28.007 toneladas de cacao produce México al año. El consumo per cápita en México es apenas de 700 gramos. La producción de cacao en México está en manos de 37,000 productores. El cacao es cultivado principalmente por comunidades indígenas de Tabasco, Chiapas y Guerrero. En Tabasco, en 10 de los 17 municipios se siembra cacao. Los municipios de Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo concentran el 87% de la producción de la entidad, y en Chiapas se cultiva principalmente en 4 regiones: Norte, Centro, Soconusco y Selva Norte. Ciclo de siembra del cacao. Todo cultivo de cacao inicia en un vivero. Se siembra en pequeñas bolsas de plástico injertadas o sembradas directamente.
Estas bolsas llegan a medir de 25 a 15 centímetros. Las plantas son llevadas a campo y trasplantadas con una separación que puede variar dependiendo del cultivo, la topografía de la zona y la disposición de sombra. Las plantaciones se establecen a distancias de 3 por 3 metros. La producción de cacao empieza con la selección de los materiales de propagación más adecuados de acuerdo a las diversas zonas donde se cultiva. En la etapa del vivero hay que mantener un buen control de plagas y enfermedades, ya que en esta etapa la planta es sumamente delicada y necesitamos tener una planta bien desarrollada alrededor de 5 meses para que pueda ser trasplantada al campo. La época de siembra en vivero varía según la región, con la intención de que sea una época que favorezca la humedad relativa y las temperaturas frescas de conformidad con los requerimientos de la planta. Las semillas germinan de 5 a 10 días luego de la invicción, pero pierden su vialidad rápidamente y se secan con facilidad si no se riega adecuadamente. Las plántulas. Bueno, ustedes se preguntarán qué son las plántulas. La plántula es llamada la planta en sus primeras estadías de desarrollo, desde que germinan hasta que se desarrollan las primeras hojas verdaderas. Bueno, las plántulas deben de ser cultivadas por debajo del 50% de sombra y manteniendo un 80% o más humedad relativa constante con una temperatura óptima de 23 grados centígrados. Las semillas y posteriormente las plántulas permanecerán en el vivero durante 6 meses. Por eso es importante que en este periodo sean expuestas a condiciones de luz y humedad lo más similares que sea posible al lugar donde se realizará la fundación del sistema de explotación. El uso de injertos en vivero. Actualmente, la forma más recomendada de propagación es a través de injerto, pudiendo aplicarse en esta especie diversos tipos de injerto con resultados exitosos. La planta de cacao puede ser injertada en forma de escudete, de enchapado lateral o de corona o estacas con ligeras diferencias en tiempo de pegado de las yemas. La técnica de injertación es usada para obtener las características de los árboles seleccionados. Con la técnica de injerto, se les da la ventaja a los productores de escoger las plantas más productivas para usarlas como copa o injerto, sobre la planta patrón, que generalmente está mejor adaptada a la zona y con mayor resistencia a plagas y enfermedades. Además, el patrón suele tener una mejor capacidad de extracción de nutrientes, con ciertas excepciones, garantizando una mayor producción en cuanto a cantidad y calidad de grano. Trasplante y cultivo del cacao en campo abierto. La inmensa mayoría de los cultivares en el mundo son especies que requieren condiciones bien particulares de luz y en especial de sombra. De modo que la fundación o traslado a campos de las plantas tienen dos etapas. Una etapa inicial en la que se establecen plantas que proporcionarán una particular condición de sombra al cacao y una segunda etapa en la que se trasladan propiamente las plantas al campo. Una plantación de sombra temporal es la que normalmente se hace con cambur, topocho o plátano y protegerá a la planta de la incidencia directa de los rayos solares durante los primeros años. Una plantación de sombra permanente es la que se establecen árboles muy altos con una buena cobertura donde se usa normalmente el bucaré, el samán o la caoba, entre otros. Cosecha del grano de cacao. Cuando la mazorca tiene aproximadamente unos 150 días después de la floración y prestación del color amarillo o anaranjado,
En algunos casos, inclusive con un tono rojizo, se considera que ya están listos para ser cosechadas. La cosecha se realiza de forma manual, mediante una vara desgarradora que según su forma de uso tiene diferentes formas, con ganchos para alcanzar las mazorcas que se encuentran las más altas o con una tijera o cuchillo bien afilado, lo que permite cortar los pedúnculos de los frutos que están más bajos. Luego de cosechadas las mazorcas son dispuestas en montones para luego abrirlas y sacar los granos que son llevados al siguiente proceso. De granos de cacao a chocolate. Comenzaremos con la fermentación, la cual es un proceso que consiste en colocar los granos de cacao en cajones de madera durante 3 a 7 días, dependiendo del tipo de cacao y de las condiciones ambientales. Esto para eliminar la cubierta mucilaginosa y los azúcares no deseados. Los cajones ideales deben de estar hechos de madera de saque o de apamate, quienes ofrecen resistencia y no generan ni mal olor ni mal sabor que puedan dañar la calidad de este grano. El secado del grano es el segundo punto. Después de la recolección y fermentación, hay que secar los granos para disminuir al máximo la humedad y evitar el crecimiento de hongos. Este proceso de secado se realiza en patios de secado a pleno sol y básicamente consiste en dos cosas. La primera, que es extender la masa de grano sobre una superficie plana y seca expuesta al sol. Y la segunda, la cual es darle vuelta o remover los granos mientras secan varias veces durante 3 o 4 días. Cuando es requerido, el secado del grano puede ser complementado con la utilización de diferentes tipos de maquinarias de tipo semi-industrial, como la que observamos en la siguiente imagen. El procedimiento del cacao. El procedimiento tradicional o artesanal del cacao. El proceso artesanal del cacao es una experiencia de armonía con la naturaleza. Por lo general es familiar y consiste en tomar el grano, luego de fermentado y secado y tostarlo en un fogón de leña. Descarrillar a mano el grano ya tostado y moler el grano para obtener una pasta gruesa. Por último, agregar esta pasta gruesa azúcar, leche o frutas confitadas en diferentes proporciones dependiendo el caso y refrigerar hasta que se solidifique el chocolate. Proceso semi-industrializado del cacao. De igual manera, podemos conseguir un procesamiento artesanal con cierto nivel tecnológico y el uso de diferentes máquinas rudimentarias que bien podemos llamar o denominar un proceso semi-industrializado, que básicamente consiste en lo siguiente. Se clasifica el grano por tamaño. Es tostado en una plancha calentada a gas y posteriormente descascarillado y limpiado en una trilladora mecánica. Este grano ya libre de impurezas es pasado por 3 molinos de características similares, pero con diferente función, la cual proporcionará una pasta de cacao mucho más fina y agradable al paladar en el producto final. La pasta debe de ser colocada en moldes y llevada a refrigeración que dará lugar a unas barras de chocolate. Procesamiento industrial del cacao. La primera fase. Una vez que los granos son llevados al almacén de la empresa, se les toma una muestra para determinar la humedad, tamaño y porcentaje de granos defectuosos. Posteriormente, los granos de cacao son limpiados para eliminarles todas las partículas extrañas y ser luego trasladados a los hilos, desde donde serán enviados al tostado. Después del tostado viene el descarrillado mecánico, desde donde se envía el grano sin la cáscara y sin el embrión a una máquina de premolino. El premolino agarra lo que llamamos la granilla, grano sin embrión ni cáscara. Mediante un proceso de transformación física lo convierte en un fluido o pasta. Posteriormente la pasta gruesa pasa a un molino de bola,
el cual transforma la pasta en el cacao masa o licor de cacao, que es la forma en cómo se le conoce en el argot de la confitería. El chocolate es el principal producto elaborado a partir del licor de cacao, manteca de cacao y azúcar con la adición o no se debe sólidos de leche de acuerdo al caso o tipo de chocolate a elaborar. El proceso industrial a través del cual se elabora chocolates tiene significativas variaciones que depende del país. Este tiene el nombre almacenado que suele ser en cajas de 20 kilos para después ser prensados y separar la manteca del cacao sólido o también conocido como torta de cacao. Estos son algunos círculos o monedas gigantes de color marrón. A esta moneda o torta de cacao se le tritura para así conseguir el cacao en polvo que conocemos y consumimos comúnmente. Este después es empaquetado y vendido dependiendo su destino o uso del mismo. El chocolate es el principal producto elaborado a partir del licor de cacao, manteca de cacao y azúcar con la adición o no de sólidos de leche de acuerdo al caso o tipo de chocolate a elaborar. El proceso industrial a través del cual se elaboran chocolates tiene significativas variaciones que depende del país, las características de la materia prima, el cacao utilizado y el tipo de chocolate a elaborar y sus características propias de la industria que se elabora. Estas se obtienen mezclando el licor de cacao, la manteca de cacao y el azúcar, humectando y homogeneizando los componentes sólidos y líquidos con las grasas necesarias. Y esos ingredientes deben de estar mezclándose constantemente durante 5 a 10 minutos. Después de esta masa se traslada al prerefinado para la molienda de azúcar y disminuir el tamaño de la masa, la cual pasa por 5 cilindros y estos tienen nombre de refinados. Y lo importante de este paso es que al momento de refinar, la masa no se sienta partículas arenosas de los componentes del chocolate. Pasa a las conchas, que son ollas de gran tamaño, y el propósito del mismo es desenvolver el aroma y eliminar los ácidos volátiles y humectados de la misma mediante el caldo que hay alrededor. Siguiendo esto, pasa por tanques de almacenamiento o tanques de pulmón y pasa al atemperado. Terminando este proceso se le da forma de tableta o disco. El último paso consiste en empaquetar el producto. Las tabletas en contacto con el papel para envolver los discos se van directamente al empaque de plástico para terminar su producto y ser vendido y usado. Caldo tlalpeño. En la década de 1920, esto era recorrido en tranvía por comerciantes. Doña Panchita decidió enriquecer un caldo con chipotle, queso y aguacate, además de tortillas y verduras para los trabajadores. Y este se volvió un caldo clásico de Tlalpan por su sabor inigualable. Más tarde, el ingenio popular lo transformó en caldo tlalpeño, un platillo típico y nutritivo, respaldado por su sabor que persiste hasta nuestros días. Detalles de la preparación. En lo particular es un platillo muy fácil y práctico para preparar, ya que mientras se sirva el queso, cuando el caldo esté caliente, podrá tener su sabor más reconocido junto con el aguacate y chipotle. Debemos tener mucho cuidado con la sal al momento de estarlo preparando y estarlo probando constantemente, ya que muchas veces al momento de no tener bien hecho este paso, puede afectar el platillo.
Y si se va a servir a alguna persona o comensal, se tiene que preguntar si tolera mucho el chile, ya que el chipotle le da un gran sabor picante, también muy reconocido, pero si la persona no está acostumbrada o no consume, le puede llegar a afectar en torno al sabor, no le puede llegar a gustar o le puede afectar en su organismo. Aquí podemos encontrar dos fotos. De mi lado izquierdo podemos encontrar una foto cuando ya habíamos terminado nuestra reunión. Nos encontrábamos todo el equipo reunido. Del lado derecho podemos encontrar una foto durante el procedimiento cuando nuestra compañera Sofía estaba picando la cebolla. De igual manera, al centro podemos encontrar la foto del resultado final, un plato demasiado rico. Eso ha sido todo por nuestra parte. Nosotros fuimos el equipo negro, les presentamos el tema del cacao junto con un poco de información sobre nuestro platillo, el cual fue el caldo tlalpeño. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado.